¿Sabías que el 60% de la energía francesa está ahora bajo control indirecto del Kremlin? Parece increíble, pero mientras París debatía el liderazgo europeo, Rusia tejía en silencio una red de influencia en el Mediterráneo que hoy ahoga a Francia. Sin disparar un solo tiro, Putin ha logrado lo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial: rodear estratégicamente a la Quinta República y poner en jaque su seguridad energética y su prestigio internacional. Mientras Macron daba discursos, Moscú tomó posiciones clave en Libia y Argelia, asegurando puertos, rutas de gas y sistemas de vigilancia. El golpe fue diplomático y logístico. Acuerdos, contratos, presencia naval y tecnología, todo calculado. El resultado: pérdidas inmediatas de hasta 15.000 millones de euros y una dependencia energética que deja a Francia vulnerable no solo económicamente, sino también como potencia europea. ¿Cómo Francia, con toda su historia en el Mediterráneo, cayó en esta trampa invisible? ¿Y qué significa para el futuro de Europa? Para entenderlo, hay que retroceder al origen de este cerco silencioso. El Mediterráneo siempre fue mucho más que agua en el mapa para Francia. Es una extensión natural del poder francés. Allí se juegan intereses energéticos, alianzas y la seguridad económica del país. Controlar las rutas marítimas entre Argelia, Libia y Europa era la base de su autonomía. El gas que calienta los hogares y la electricidad que ilumina las ciudades dependían de infraestructuras clave, gestionadas mayoritariamente por empresas francesas: puertos, oleoductos, terminales y aseguradoras. Francia tenía el control. Durante años, la hegemonía francesa en el Mediterráneo Sur parecía incuestionable. Los acuerdos con Argelia y Libia garantizaban el flujo estable de energía. El control logístico era casi total. Si algo cambiaba, París lo sabría primero. Nadie, ni en la élite política ni en las empresas, sospechaba que la situación pudiera alterarse drásticamente. Pero mientras Francia confiaba en ese statu quo, algo empezó a moverse, casi sin que nadie lo notara. Al principio, parecían simples gestos de cooperación: acuerdos técnicos entre Rusia y Libia para modernizar puertos, intercambios militares con Argelia, proyectos conjuntos contra la piratería. Detalles menores que en París se vieron como operaciones rutinarias, sin mayor trascendencia. Los primeros informes sobre nuevos sistemas de monitoreo en puertos libios fueron descartados como una demostración de bandera rusa. El error fue subestimar estos movimientos. Lo que parecían colaboraciones técnicas resultó ser una sofisticada operación de control logístico. Cuando Francia recibió señales inquietantes: más presencia militar rusa en Argelia, nuevos protocolos de seguridad en puertos, exigencias de revisar contratos energéticos, la arquitectura estratégica del Mediterráneo ya había cambiado. De pronto, hasta el 60% del gas que llegaba desde el sur circulaba por rutas controladas por intereses rusos. Ignorar estas señales y confiar en la estabilidad puso en riesgo no solo la influencia de Francia en la región, sino su seguridad económica. Y lo más inquietante: todo ocurrió sin disparos, sin titulares alarmantes, hasta que fue imposible negarlo. Los pequeños cambios sumaron hasta desencadenar una crisis geopolítica. ¿Qué ocurrió cuando Francia despertó? Cuando París se dio cuenta, ya no controlaba las reglas del juego en su propio patio. Rusia, silenciosamente, había instalado vigilancia avanzada y asegurado puertos clave en Libia y Argelia, puntos neurálgicos para la logística energética y comercial francesa. El 60% del gas que llega a Francia ahora viaja por rutas donde cada contenedor, cada barco, está bajo la atenta mirada de sensores y operadores rusos. No es un bloqueo físico. El poder de Moscú es más sutil. Pueden inspeccionar, ralentizar o renegociar las condiciones de cada envío de energía. Todo, amparado en acuerdos diplomáticos y la invitación de gobiernos soberanos. La reacción francesa fue inmediata, pero ya era tarde. El primer indicio no fue militar, sino el aumento de primas de seguro para envíos energéticos y la subida de tarifas portuarias. Los contratos, antes estables, se reescribieron bajo reglas que favorecían a Rusia. Según fuentes del sector,
El golpe para Francia fue de hasta 15.000 millones de euros en pérdidas, además de una erosión incalculable de su influencia estratégica en el Mediterráneo. Las empresas energéticas francesas buscaron rutas alternativas por España o Italia, menos eficientes y más costosas. El consumidor final, la familia francesa, sintió el impacto directo en su factura de energía y en el coste de vida. Todo esto, sin un solo disparo. El cambio de control fue en oficinas y despachos, a través de acuerdos y tecnología de monitoreo. Moscú justificó su presencia como parte de la lucha contra actividades ilegales y para la estabilidad regional, siempre subrayando que todo se hacía con el consentimiento de los gobiernos y cumpliendo el derecho internacional. Para Francia, la realidad era otra. Debía pedir permiso para operar en lo que consideraba su esfera de influencia. El golpe no solo fue económico. El prestigio nacional francés quedó en entredicho. La tradicional autonomía estratégica de París se redujo a un concepto simbólico. En el poder, la pregunta era incómoda. Si Francia no puede garantizar la seguridad de sus rutas energéticas en el Mediterráneo, ¿qué mensaje manda esto al resto de Europa y al mundo? La reacción en el Elíseo fue tensa. Macron convocó de urgencia al Consejo de Defensa. No podemos permitir que nuestros corredores estratégicos sean controlados desde fuera. Pero el margen de maniobra era mínimo. Las peticiones a Argelia y Libia recibieron respuestas frías. Solo se trataba de cooperación bilateral y seguridad regional. Moscú, impasible. Lavrov insistía en que la presencia rusa era legítima. Putin, sin nombrar a Francia, dejaba claro que Rusia protegería sus intereses donde fuera necesario. La falta de una amenaza militar concreta hizo que ni la OTAN ni la Unión Europea consideraran esto como un caso claro de seguridad colectiva. Algunos socios europeos, incluso, negociaron mejores condiciones con Rusia a espaldas de París. Así, el conflicto superó la cuestión energética. La pérdida de control en el Mediterráneo golpeó el corazón del estatus francés como potencia regional. Esta nueva guerra invisible, donde diplomacia y tecnología sustituyen a los cañones, dejó a Francia en jaque. La pregunta ahora es, ¿cómo respondió París a este desafío? ¿Y qué lecciones deja esta nueva forma de conflicto? Francia enfrenta una encrucijada. Actuar con fuerza o adaptarse a un nuevo equilibrio donde el juego ya no se decide en París, sino en Moscú y puertos de África del Norte. La reacción inicial de Macron fue contundente, al menos en el discurso. Denuncias públicas, llamados a la unidad europea, insinuaciones de que la OTAN debería involucrarse. Pero tras la firmeza retórica, la realidad es más cruda. Francia tiene pocas herramientas reales y sus socios europeos no parecen dispuestos a seguirle el ritmo. Los intentos de París de movilizar una respuesta coordinada chocaron con los intereses particulares de cada país. Alemania, Italia, España prefieren negociar con Rusia y asegurar sus propios suministros. Resultado: ni frente unido, ni sanciones conjuntas, ni estrategia clara. Esta falta de cohesión deja a Francia aislada, justo cuando más necesita aliados. El golpe ruso va más allá de la energía. Es un desafío directo a la autonomía estratégica europea, ese ideal tantas veces repetido, pero pocas veces aplicado. Moscú no necesitó cerrar el grifo del gas ni desplegar barcos de guerra. Su victoria fue silenciosa. Creó una arquitectura en la que cualquier movimiento en la región depende ahora del beneplácito ruso. En Francia, el debate es feroz. Unos acusan al gobierno de ceguera estratégica. Otros argumentan que Rusia supo aprovechar el momento en que Europa se mostraba más dividida. Prensa y opinión pública se polarizan. Unos claman por recuperar liderazgo. Otros alertan sobre los riesgos de una escalada costosa. Mientras tanto, el impacto social y económico es palpable. Las grandes empresas energéticas francesas buscan rutas alternativas, renegocian seguros, rediseñan cadenas logísticas, estudian cómo importar más desde España o Italia. Todo esto tiene un precio. La energía se encarece, pesa cada vez más en el bolsillo de las familias
y crece la incertidumbre sobre el empleo en sectores clave. El malestar se instala tanto en fábricas como en hogares, y la sensación de vulnerabilidad aumenta. La gran paradoja: Rusia no busca ocupar físicamente el Mediterráneo, sino restringir la libertad de acción de sus rivales mediante acuerdos estratégicos, inversiones y control de infraestructuras. París ve cómo la región, históricamente parte de su zona de influencia, se le escapa, y cada actor europeo prioriza ahora sus propios intereses, aunque eso signifique dejar atrás la idea de un bloque unido. El riesgo es enorme. Una reacción impulsiva podría transformar esta guerra invisible en un conflicto abierto, pero demorarse demasiado podría sellar la pérdida definitiva de protagonismo para Francia. El futuro de su influencia se juega ahora, mientras el equilibrio de poder cambia sin hacer ruido, pero con consecuencias que todos sentiremos en el día a día. Entonces, ¿qué opciones le quedan a Francia para recuperar su posición? ¿Y qué podemos aprender de esta nueva competencia global? Eso lo veremos a continuación. La guerra moderna se libra en contratos y puertos, no en trincheras. Esta es la primera lección urgente que deja la jugada silenciosa de Rusia en el Mediterráneo. Hoy, los cambios que afectan nuestras vidas suceden lejos de los titulares, en reuniones discretas, en grandes acuerdos energéticos, en el rediseño de rutas comerciales. Mientras muchos miraban a otro lado, Moscú tejía una red de alianzas logísticas y diplomáticas, logrando lo impensable: arrebatar a Francia el control de espacios que consideraba suyos. Primera lección: la geopolítica de hoy es invisible. No notar esos movimientos, o subestimarlos, tiene consecuencias concretas para todos. Por ejemplo, el precio de la calefacción, el combustible, la estabilidad del empleo en sectores estratégicos. Cuando Francia pierde acceso privilegiado a rutas y recursos del sur, lo que parece lejano termina impactando en la economía diaria. Facturas más altas, incertidumbre laboral, presión sobre salarios y mayor dependencia de decisiones tomadas lejos de París y de la gente común. Segunda lección: la autonomía energética no se logra con discursos. Requiere visión, inversiones colosales y tiempo. París lo sabe, aunque existen alternativas al gas y petróleo de la región, como el gas natural licuado de Estados Unidos, importaciones de Noruega o energía nuclear. Diversificar y actualizar la infraestructura energética es una carrera de fondo que cuesta miles de millones y tarda años. Mientras tanto, cada movimiento geopolítico ajeno implica más vulnerabilidad, más presión sobre consumidores y empresas. Tercera lección: nunca hay que dar por sentados a los aliados. La historia reciente demuestra que, bajo la solidaridad europea, cada país prioriza sus intereses. En el Mediterráneo, Turquía, Grecia, Italia, todos juegan su partida. Si alguna vez pensamos que las alianzas eran automáticas, los hechos muestran que ahora cada contrato, cada acuerdo, incluso dentro de Europa, se negocia desde cero. Francia, y cualquier potencia, debe ofrecer garantías tangibles si quiere mantener influencia, inversiones, tecnología, seguridad, no solo discursos sobre valores o historia. Cuarta lección: la vigilancia ciudadana. En una era de guerra invisible, no basta conseguir titulares o dejarse llevar por el ruido político. Hay que analizar quién mueve las piezas, qué decisiones se toman en la sombra y cómo pueden afectar la vida cotidiana. Cuando los grandes acuerdos se cierran sin transparencia, la sociedad queda expuesta a crisis inesperadas, subidas de precios, pérdidas de empleo o incluso recortes en derechos y servicios. En síntesis, ignorar estas dinámicas globales nos hace vulnerables. Si no entendemos que el poder ya no se mide solo en tanques, sino en capacidad de negociación, tecnología y acceso a recursos clave, corremos el riesgo de despertar demasiado tarde, cuando las jugadas ya están cerradas y las consecuencias selladas. ¿Listo para mirar el mundo más allá de los titulares? Toma acción. El próximo movimiento geopolítico podría afectar tu bolsillo y tu seguridad antes de que te des cuenta. Lo que hoy parece un juego de grandes potencias
mañana se traduce en facturas de energía más caras, empleos en riesgo y menos margen de maniobra para los gobiernos. Este es el verdadero impacto de la guerra invisible que Rusia ha ejecutado magistralmente en el Mediterráneo. Sin disparar, ha reconfigurado la balanza de poder, dejando a Francia y a Europa en una posición mucho más vulnerable de lo que muchos imaginan. La estrategia rusa no necesitó tanques ni titulares ruidosos. Bastó con tomar posiciones clave en puertos, amarrar acuerdos discretos en Libia y Argelia, controlar rutas logísticas y establecer redes de influencia en la sombra. Mientras tanto, París enfrenta un dilema. Intentar recuperar el control con medidas drásticas, presión militar o sanciones a través de la OTAN, aunque eso pueda escalar el conflicto. O apostar por una transformación, diversificar fuentes de energía, invertir en nuevas rutas por España e Italia, reforzar la nuclear y renovar su influencia en el Sahel. Ambas opciones son difíciles, costosas, y ninguna garantiza un regreso rápido al antiguo estatus de potencia en la región. Pero existe una tercera vía: reconocer que el mapa geopolítico ya no funciona bajo las reglas de antes. Hoy, la solidaridad europea no es automática. Cada país calcula sus intereses y protege sus contratos, incluso a costa de sus vecinos. Si Francia quiere mantener su liderazgo, deberá asegurar garantías concretas, económicas, tecnológicas y de seguridad para convencer a sus socios. Y aquí está la lección clave. La pasividad es el mayor riesgo. En este nuevo tablero, los golpes más duros no se dan en el campo de batalla, sino en oficinas donde se firman acuerdos estratégicos, rutas, contratos y sistemas de control. Si hoy el foco está en los flujos energéticos, mañana la batalla puede trasladarse a los sistemas financieros, las telecomunicaciones o los minerales críticos. La influencia rara vez termina en un solo escenario. Por eso, no se trata solo de quién controla el Mediterráneo, sino de si estamos preparados para una era en la que la autonomía estratégica se defiende a diario, con hechos y no solo palabras. Las consecuencias de estas maniobras se sienten en la vida cotidiana, en tu recibo de casa, en la estabilidad de tu empleo, en la capacidad de tu país para proteger tus intereses. La invitación es clara. No podemos ser simples espectadores. Hay que entender cómo se mueven las piezas, analizar lo que hay detrás de cada discurso, distinguir el ruido de las jugadas estratégicas. La próxima partida ya está en marcha, y todos somos parte de ella. Si quieres entender el mundo más allá de los titulares, profundiza, comparte tus ideas y mantente siempre alerta. Porque en este juego, quienes no entienden las reglas siempre pagan el precio.